Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Retirar la escalera, la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Este es un libro clásico muy famoso en el campo de la economía del desarrollo. La economía del desarrollo es una rama importante de la economía, que estudia principalmente cómo los países de desarrollo tardío pueden deshacerse de la pobreza y alcanzar a las economías desarrolladas. ¿Por qué debería presentarles este libro sobre economía del desarrollo escrito hace 20 años? China ha pasado de ser un país pobre y atrasado a convertirse en la segunda economía más grande del mundo y ha creado un milagro de desarrollo económico. Sin embargo, desde una perspectiva económica, el ascenso de China es una paradoja importante. China no ha seguido las prescripciones estándar dadas por los países occidentales para desarrollar su economía, lo cual es anormal. Sin embargo, la realidad es que China ha logrado una serie de logros en materia de desarrollo. Esto avergüenza a los economistas tradicionales. Los países en desarrollo de todo el mundo se preguntan, ¿es la teoría del desarrollo económico que hemos recibido un plan falso? A esto, este libro da una respuesta directa, sí. Para decirlo sin rodeos, los países ricos han cavado un hoyo para los países pobres. Liszt, un economista alemán del siglo XIX, dijo una vez, después de que una persona llega a la cima, un enfoque común e inteligente es desechar la escalera por la que solía subir para evitar que otros lo sigan. El autor utiliza este título para plantear preguntas. ¿Los países desarrollados ocultan deliberadamente los secretos de su éxito y luego tiran la escalera cuando se desarrollan, sin dejar camino a seguir para las generaciones futuras? ¿Cuál es el secreto para enriquecerse en los países desarrollados? Para responder a estas preguntas, este libro recorre la historia económica temprana de los países occidentales desde el siglo XIV al XIX, revelándonos otro lado de la historia que es completamente diferente del dogma económico dominante. El autor de este libro es Zhang Na-hun, economista británico-coreano y profesor de economía en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Zhang Xiaozun es hoy un peso pesado en el campo de la economía del desarrollo y ha ganado numerosos premios académicos internacionales por este libro. Antes de entrar en el contenido de este libro, permítanme citar la frase inicial de Zhang Xiaozun: el contenido de este libro definitivamente hará que muchas personas se sientan teórica y moralmente incómodas, porque lo dan por sentado e incluso se han convertido en creencias firmes. Muchas opiniones será desafiado. En este programa, haré todo lo posible para restaurar con precisión las opiniones de Zhang Xiaozun. En cuanto a si sus opiniones son correctas, creo que usted puede hacer su propio juicio. Primera parte. Veamos primero un mito sobre el ascenso de Gran Bretaña. Entre muchos países europeos, porque el Reino Unido fue el primero en detonar la revolución industrial y pasar de ser un pequeño país insular en un rincón de Europa a convertirse en un imperio que domina el mundo y el sol nunca se pone. En este sentido, suele decirse que Gran Bretaña tomó la iniciativa en la aplicación de políticas industriales de libre comercio y laissez-faire, que estimularon la vitalidad del mercado y el espíritu empresarial, ganando así una fuerza económica sin precedentes. En particular, la abolición de las leyes del cereal en 1846 marcó la victoria general del concepto de libre comercio sobre el concepto de mercantilismo. Como primer país en implementar la liberalización comercial, Gran Bretaña se destaca entre las potencias europeas. Esta es la respuesta estándar que siempre nos han dado los libros de texto de economía. Sin embargo, ¿es esta una historia real o una historia inventada? Si examina los detalles de la historia, encontrará algo extraño. La transición de Gran Bretaña de imponer aranceles elevados a implementar el libre comercio no fue un proceso gradual, sino un repentino punto de inflexión en la historia. En 1848, Gran Bretaña todavía aplicaba aranceles a 1146 productos. Sin embargo, solo 12 años después, en 1860, Gran Bretaña solo aplicaba aranceles a 60 productos, una reducción del 95% en las categorías gravadas. El sistema arancelario del Reino Unido era originalmente el más complejo de Europa, pero después de eso solo tomó media página explicarlo. Según la lógica mencionada anteriormente, si el libre comercio promovió el desarrollo de la economía británica, entonces una inferencia razonable es que antes de que los británicos redujeran significativamente los aranceles, la economía británica estaba creciendo lentamente o incluso estancada, solo cuando se eliminaron la mayoría de los aranceles en 1860. Entonces la economía británica empezó a despegar. ¿Es realmente así? Por supuesto que no. Si está familiarizado con la historia mundial, sabrá que 100 años antes de 1860, Gran Bretaña tomó la iniciativa en el lanzamiento de la revolución industrial y se convirtió en la locomotora de la economía mundial. Después de otros 100 años de desarrollo, Gran Bretaña básicamente completó la primera revolución industrial. Conviértete en el señor industrial del mundo. Fue precisamente en ese momento cuando Gran Bretaña pasó repentinamente de ser un país con aranceles elevados a convertirse en un país de libre comercio. En otras palabras, el Reino Unido siempre ha aplicado aranceles elevados durante las etapas iniciales y de despegue de su economía. No solo eso, a partir del siglo XIV, Gran Bretaña comenzó a adoptar políticas activas de apoyo industrial para desarrollar la industria de alta tecnología en ese momento, la industria textil de lana. En los siglos XIV y XV, Gran Bretaña se convirtió en el principal productor de lana de Europa gracias al movimiento de cercamiento.
Pero en aquella época, la tecnología británica estaba relativamente atrasada en comparación con la de los Países Bajos, como los Países Bajos y Bélgica. Gran Bretaña exportaba una gran cantidad de lana a estas zonas y solo producía algunos textiles primarios. A partir del rey Eduardo III de Inglaterra, la clase alta británica estaba decidida a cambiar esta situación y apoyar vigorosamente la industria textil de lana del país. Por ejemplo, Eduardo III solo vestía textiles británicos, envió gente para introducir en secreto trabajadores especializados en textiles de lana de los Países Bajos, aumentó significativamente los aranceles de exportación de lana y prohibió la importación de textiles de lana. Estas políticas de apoyo industrial no fueron un recurso temporal, sino que fueron llevadas a cabo por sucesivos reyes británicos durante cientos de años. No fue hasta finales del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, que la industria textil de lana británica creció lo suficiente como para absorber toda la producción nacional de lana. En ese momento, Gran Bretaña prohibió por completo la exportación de lana, destruyendo por completo la industria textil de lana en los Países Bajos, y la industria textil de lana británica se convirtió en la dominante. Debes saber que la revolución industrial posterior comenzó con la industria textil del algodón, y la industria textil de la lana generó una gran acumulación tecnológica para la industria textil del algodón. Por lo tanto, Zhang Xiaozun cree que sin el continuo apoyo industrial del gobierno británico a la industria textil de lana durante cientos de años, es difícil decir si la revolución industrial habría tomado la delantera en el Reino Unido. Al entrar en el siglo XVIII, el Reino Unido comprendió claramente la importancia de las políticas de protección industrial y adoptó una legislación sistemática para proteger a los fabricantes nacionales y mantener los productos manufacturados extranjeros fuera del país. Además, Gran Bretaña no solo estaba incómoda con sus competidores en el continente europeo, sino que también se protegía estrictamente de sus propias colonias. En 1700, la industria textil algodonera de la India estaba muy por delante de la británica. Los británicos emitieron un proyecto de ley que prohibía la importación de telas de algodón estampadas de la India, lo que asestó un duro golpe a la industria textil algodonera india. Después de la revolución industrial, la eficiencia de la industria textil algodonera británica finalmente superó a la de la India. Gran Bretaña, a su vez, vertió telas de algodón en la India, acabando con la industria textil algodonera india, originalmente muy desarrollada. Más tarde, Mahatma Gandhi solo vistió telas indias hechas en casa y hilaba él mismo para expresar su protesta contra la destrucción británica de la industria textil de algodón de la India. También en el siglo XVIII, las colonias británicas de América del Norte comenzaron a intentar desarrollar industrias manufactureras locales. El entonces primer ministro británico, William Pitt padre, se enfureció cuando se enteró y anunció que a las colonias se les prohibía dedicarse a cualquier actividad manufacturera, ni siquiera la fabricación de un clavo de herradura. Las colonias norteamericanas fueron prohibidas por la fuerza. Llegados a este punto, sin duda sentirá mucha curiosidad, dado que el Reino Unido está tan preocupado por proteger su industria manufacturera y ha utilizado todos los medios, como aranceles elevados, apoyo industrial y alta presión colonial, entonces, ¿por qué el Reino Unido dio un giro de 180 grados? ¿Qué tal un cambio de sentido en 1860, que reduzca los aranceles y abra la puerta a productos de todo el mundo? Solo hay una razón. En este momento, el Reino Unido se ha convertido en la mayor potencia industrial del mundo. La protección comercial ya no es de interés para el Reino Unido. Solo el libre comercio puede maximizar los intereses británicos. Como se mencionó anteriormente, el cambio de Gran Bretaña hacia una política de libre comercio comenzó con la abolición de las leyes del maíz en 1846 y la reducción significativa de los aranceles de importación de productos agrícolas extranjeros. ¿Por qué empezar por reducir los aranceles a los productos agrícolas? Hay mucho misterio aquí. En ese momento, los países de Europa continental y los Estados Unidos eran exportadores de productos agrícolas. Los altos aranceles estipulados en las leyes del maíz obstaculizarían la exportación de sus productos agrícolas al Reino Unido. No tendrían dinero para comprar más productos industriales británicos. Y solo pudieron obligarse a industrializarse. Cuando el Reino Unido le echó un vistazo, no estaba tratando de cultivar competidores. Sería mejor para el Reino Unido tomar la iniciativa de reducir significativamente o incluso eliminar los aranceles sobre los productos agrícolas, permitiendo a los europeos continentales y a los estadounidenses ser agricultores con tranquilidad, mientras el Reino Unido monopoliza el mercado de productos industriales de alto valor añadido. Para decirlo sin rodeos, el Reino Unido espera impedir que el continente europeo y Estados Unidos mejoren sus industrias abriendo sus propios mercados agrícolas. Además de los productos agrícolas, si también se eliminan los aranceles sobre los productos industriales, el Reino Unido no sufrirá ninguna pérdida. En ese momento, la industria de ningún país era tan buena como la de Gran Bretaña, por lo que incluso si el arancel fuera cero, los productos industriales extranjeros no tendrían ninguna posibilidad de ingresar al mercado británico. A la inversa, Gran Bretaña podría pedir a otros países que implementaran aranceles recíprocos bajos, de modo que los productos industriales podrían entrar en el mercado británico. ¿Y qué pasa si otros países no están de acuerdo? El enfoque británico era conquistarlo directamente y convertirlo en una colonia, o usar armas para abrir el país y obligarlo a firmar tratados desiguales.
Desde 1810, Brasil, China, Siam, ahora Tailandia, Persia y el Imperio Otomano se han visto obligados a firmar tratados desiguales con Gran Bretaña, reduciendo significativamente los aranceles e incluso perdiendo su autonomía arancelaria. Por ejemplo, de 1863 a 1908, las costumbres del gobierno Qing en China estuvieron controladas por los británicos durante más de medio siglo. En opinión de Zhang Xiaozun, este es un enfoque típico de quitar la escalera a patadas. El Reino Unido se basó en cientos de años de elevada protección arancelaria y políticas de apoyo industrial para alcanzar su estatus de potencia hegemónica industrial, e inmediatamente utilizó la fuerza para imponer políticas de libre comercio y no permitió que los países de desarrollo tardío utilizaran aranceles elevados para proteger sus mercados. Industrias. Lo que es aún más interesante es Japón. En 1854, Estados Unidos abrió Japón al país y firmó una serie de tratados desiguales, estipulando que los aranceles de Japón no debían exceder el 5%. 20 años más tarde, Japón hizo lo mismo, obligando a Corea del Norte a firmar un tratado desigual y privándola de su autonomía arancelaria. En ese momento, el propio Japón aún no había restablecido su autonomía arancelaria respecto de Estados Unidos. En este sentido, el siglo XIX fue de hecho un siglo de libre comercio, pero de ninguna manera fue un libre comercio de igualdad y voluntariedad, sino un libre comercio impuesto por países hegemónicos que utilizaban barcos y armas. La segunda parte. Antes hablé del Reino Unido y a continuación hablaré de Estados Unidos. Justo cuando Estados Unidos exige que Japón imponga aranceles no superiores al 5%, ¿sabe usted cuántos aranceles ha aplicado Estados Unidos a los productos industriales importados durante este periodo? 50%, que es 10 veces el tipo arancelario japonés. Como se mencionó anteriormente, para frenar el desarrollo industrial de las colonias norteamericanas, el Reino Unido se esforzó mucho. Por un lado, prohibió por la fuerza las nacientes acerías en América del Norte, por otro, proporcionó subsidios para productos agrícolas y materias primas exportadas desde América del Norte. Todo esto es para hacer que las colonias norteamericanas piensen que su ventaja comparativa reside en la agricultura y que simplemente exporten honestamente productos agrícolas a cambio de productos industriales británicos, en lugar de pensar siempre en iniciar su propia industria manufacturera. Quizás haya oído que el agujero que el Reino Unido intentó cavar para Estados Unidos se basó en la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Esta teoría sostiene que tanto los países desarrollados como los atrasados deberían producir solo productos en los que tengan ventajas comparativas y luego lograr una situación en la que todos ganen a través del libre comercio. Esta teoría parece impecable, pero si se piensa detenidamente, las ventajas comparativas de los países desarrollados deben estar en las industrias manufactureras y de alta tecnología, mientras que las ventajas comparativas de los países atrasados están en los productos agrícolas y las materias primas. Si ambas partes respetan estrictamente la teoría de la ventaja comparativa, las industrias avanzadas de los países desarrollados serán cada vez más avanzadas, mientras que los países atrasados quedarán firmemente encerrados en industrias primarias de bajo valor agregado. Entonces, ¿han creído los estadounidenses en el truco británico? Algunas personas lo creyeron y otras no. Por esta razón, los padres fundadores de Estados Unidos se dividieron en dos bandos. El Partido Demócrata, encabezado por Jefferson, representaba los intereses de la clase campesina del sur y apoyaba firmemente el libre comercio, que permitiría al tabaco, el algodón y otros productos agrícolas estadounidenses entrar sin problemas en la enorme red comercial colonial del Imperio Británico. El Partido Federalista, encabezado por Hamilton, representaba al capital industrial emergente en la región de Nueva Inglaterra en el noreste de Estados Unidos y exigía enérgicamente la imposición de aranceles elevados a los productos industriales británicos para proteger la incipiente industria manufacturera del país. Cuando Hamilton se desempeñó como secretario del Tesoro, escribió un documento famoso en la historia estadounidense llamado Informe sobre Problemas de Fabricación, que proponía que el gobierno debería utilizar aranceles de importación, subsidios directos y otros medios para apoyar la industria manufacturera del país. Obsérvese que el informe de Hamilton propuso sistemáticamente por primera vez la teoría de la protección de las industrias nacientes. Esta teoría es diametralmente opuesta a la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo. Cree que los países atrasados no deberían limitarse a ventajas comparativas, sino proteger vigorosamente sus industrias nacientes y darles la oportunidad de desarrollarse y crecer. En los libros de texto de economía se suele atribuir la invención de la teoría de la protección de las industrias nacientes al economista alemán Lister, quien fue quien propuso tirar la escalera a patadas. Pero, de hecho, Liszt originalmente era partidario del libre comercio, pero solo después de huir de Alemania a los Estados Unidos debido a cuestiones políticas entró en contacto con la teoría de la protección de la industria naciente y la convirtió en una forma académica. Por supuesto, en sentido estricto, Estados Unidos no es el inventor de la protección de las industrias nacientes. Este método se ha practicado en el Reino Unido durante cientos de años. Hamilton acaba de presentar este conjunto de mejores prácticas comprobadas. Si Gran Bretaña es la inventora de la protección de las industrias nacientes, entonces Estados Unidos es el amo. Digámoslo de esta manera, desde el estallido de la Guerra Angloamericana en 1812 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, durante más de 100 años, el arancel de importación promedio impuesto por Estados Unidos a los productos manufactureros ha sido uno de los más altos entre los países desarrollados. Hubo dos periodos en los que el tipo arancelario promedio estadounidense alcanzó un asombroso 60%.
Y cabe señalar que, debido a la especial situación geográfica de los Estados Unidos, separados de Europa por el vasto océano Atlántico, los costes de envío del acero europeo y otros productos industriales que se transportan a los Estados Unidos son muy elevados. De protección para la fabricación. Vale la pena mencionar que en el siglo XIX, Estados Unidos no solo tenía las barreras de protección comercial más fuertes, sino que también era la base de los académicos proteccionistas. Algunos de los economistas más famosos de Estados Unidos en ese momento, como Daniel Raymond y Henry Carey, eran defensores de la teoría de la protección de las industrias nacientes. Si cree que estos nombres no le resultan familiares, es normal, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el nuevo hegemón industrial mundial y la industria estadounidense ya no necesita ser protegida. Estos economistas que defienden la teoría de la protección de la industria naciente han sido deliberadamente minimizado y rara vez mencionado. Estados Unidos también está dispuesto a quitar la escalera de una patada y ocultar este periodo de la historia. De hecho, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial era exactamente igual que Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, su actitud hacia el libre comercio había dado un giro de 180 grados, de una estricta protección comercial a una promoción activa del libre comercio. Sin embargo, Zhang Xiaozun señaló que Estados Unidos nunca ha implementado aranceles cero como el Reino Unido. Por el contrario, Estados Unidos es mejor en el uso de algunos métodos encubiertos de protección comercial para objetivo de eliminación de competidores. Por ejemplo, en la década de 1980, Japón representaba una amenaza para Estados Unidos en los campos de los automóviles, productos electrónicos, chips, etc. Estados Unidos utilizó una combinación de aranceles, restricciones voluntarias a las exportaciones, apreciación forzada del tipo de cambio y otros medios para atacar. Fabricación japonesa. Por eso no sorprende que hoy, en 2020, cuando la industria manufacturera estadounidense pasa de la prosperidad al declive, Estados Unidos haya regresado a su antiguo estilo de protección comercial. Ya que estamos hablando de Japón, permítanme decir una cosa más, Japón perdió su autonomía arancelaria en los tratados desiguales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo desarrolló Japón su propia industria? Es demasiado lento esperar a que las empresas privadas se desarrollen y crezcan gradualmente. También podría intervenir el equipo nacional e incubar empresas rápidamente. A finales del siglo XIX, Japón estableció un gran número de fábricas modelo de propiedad estatal en industrias clave como la construcción naval, la industria militar, la minería y los textiles. Una vez que estas fábricas estuvieron en funcionamiento normal, se vendieron a empresas privadas. Al mismo tiempo, proporcionaron grandes subsidios a estas empresas privadas y las alentaron a las fusiones entre empresas crean rápidamente economías de escala. El gobierno japonés también asigna recursos en industrias clave para evitar la competencia desordenada entre pares y reemplaza la competencia derrochadora por competencia administrada. Las medidas de apoyo industrial adoptadas por el gobierno japonés en realidad fueron aprendidas de Prusia en el siglo XVIII. En ese momento, la región alemana todavía era un estado disperso y no se había establecido ninguna unión aduanera, por lo que no había forma de proteger la industria local mediante aranceles elevados. Federico el Grande de Prusia fue pionero en este proceso de industrialización dirigido por el gobierno, que transformó a Prusia de un exportador atrasado de materias primas al país industrial más grande de Alemania, y, finalmente, unificó a Alemania. La tercera parte. De la descripción anterior podemos ver que ya sea en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Japón, el proceso de industrialización y despegue económico en los países desarrollados nunca ha sido una política industrial de gobierno pequeño y de laissez-faire. Y el libre comercio que dicen ser, sino precisamente el proceso de industrialización y despegue económico. El gobierno promueve fuertemente la protección de las industrias nacientes, incluyendo aranceles elevados, apoyo industrial, subsidios directos e incluso el despido directo de las empresas nacionales. Equipo. Además, existe otra mentalidad secreta en los países desarrollados que nunca debe contagiarse a los forasteros, el robo de secretos industriales dirigido por el Estado. Primero déjame hacerte una pregunta, hoy en día, las etiquetas de los productos deben tener una descripción del lugar de producción, como hecho en China y hecho en Japón. ¿Sabes a quién se dirigió esta regla por primera vez? Nunca habrías imaginado que en 1887, el Parlamento británico modificó la ley de marcas para exigir la adición de una descripción del lugar de producción en las descripciones de los productos para evitar que las empresas alemanas copiaran productos británicos. La industrialización de Alemania comenzó relativamente tarde, a finales del siglo XIX, los productos alemanes eran sinónimo de imitaciones. El libro menciona un detalle, una empresa alemana que exportaba máquinas de coser de imitación al Reino Unido colocó el logotipo de North Britain Sewing Machine Factory en un lugar muy visible y luego puso las palabras hecho en Alemania debajo del pedal de la máquina de coser. Tomó 6 solo cuando 2 trabajadoras trabajaron juntas para inclinar la máquina de coser pudieron ver estas pequeñas palabras grabadas en la máquina, de lo contrario, estas palabras nunca se verían. De hecho, la infracción de la ley de marcas no es lo más grave. El mayor dolor de cabeza para el Reino Unido es que los gobiernos europeos y estadounidenses están intentando por todos los medios introducir trabajadores británicos cualificados y enviar un gran número de espías industriales para robar tecnología de maquinaria avanzada. Con este fin, el Reino Unido ha introducido leyes estrictas para prevenir estrictamente la fuga de tecnología.
La ley británica estipula que la exportación de muchos tipos de maquinaria está prohibida. Cualquiera que soborne o reclute trabajadores calificados para trabajar en el extranjero es culpable de soborno y será sentenciado a una multa o prisión. Los trabajadores calificados en el extranjero serán confiscados si no regreso al país por 6 meses. Todos los bienes y tierras nacionales, y privación de derechos civiles. Sin embargo, estas medidas en el Reino Unido no pueden bloquear completamente la salida de tecnología. Por ejemplo, el mencionado Federico el Grande de Prusia, para reclutar tejedores extranjeros, prometió darles a cada uno de ellos un telar gratuito, que era una herramienta de producción muy costosa en ese momento. Cuando Hamilton, el padre fundador de los Estados Unidos, era secretario del Tesoro de los Estados Unidos, organizó personalmente la red de espionaje industrial de los Estados Unidos en Europa, estableció altas bonificaciones para alentar a quienes vendían secretos técnicos y utilizó diversos medios para ayudarlos. Ir a Gran Bretaña a robar planos de máquinas. Lovell, el centro textil de algodón más grande de los Estados Unidos en el siglo XIX, se estableció basándose en diseños de telares traídos de contrabando desde Gran Bretaña. Los espías industriales estadounidenses también imprimieron miles de copias del plan de recompensas de Hamilton y las distribuyeron ampliamente en el Reino Unido, atrayendo a un gran número de trabajadores calificados para trasladar a sus familias a los Estados Unidos. Los historiadores económicos estadounidenses admiten que una gran cantidad de contrabando de tecnología y la introducción de trabajadores calificados permitieron a Estados Unidos reducir rápidamente la brecha tecnológica con el Reino Unido. Desde esta perspectiva, también podemos entender por qué Estados Unidos cree firmemente que cualquier recuperación tecnológica por parte de los países en desarrollo tardío debe haberles robado su tecnología. De hecho, no fue solo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En los siglos XVIII y XIX, todos los países occidentales estaban involucrados en una feroz carrera armamentista tecnológica a través del espionaje industrial, planes de contrabando y reclutamiento de artesanos. A finales del siglo XIX, a medida que la tecnología industrial se volvía cada vez más compleja, ya no era posible dominar la tecnología central de una industria simplemente introduciendo máquinas y trabajadores calificados. En ese momento, el Reino Unido abolió la prohibición de exportar maquinaria y trabajadores calificados y comenzó a utilizar leyes de patentes y convenciones internacionales de protección de la propiedad intelectual como nuevas barreras técnicas. Los países occidentales también han promulgado leyes de patentes una tras otra, pero al principio estas leyes solo protegían las patentes de sus propios pueblos y no las de los extranjeros. Por ejemplo, antes de que se revisara la ley de patentes en 1836, los estadounidenses podían copiar directamente tecnología extranjera y solicitar patentes en los Estados Unidos. No fue hasta 1988 que Estados Unidos firmó oficialmente la Convención Internacional sobre Derecho de Autor, reconociendo legalmente los derechos de autor de los extranjeros. ¿Qué verdad nos revela esta historia? Zhang Xiaozun cree que esto demuestra que la protección estricta de la propiedad intelectual no es una necesidad para el desarrollo económico de los países de desarrollo tardío como afirman los países desarrollados. De hecho, en la etapa de despegue económico, cada país comienza por plagiar e imitar las tecnologías avanzadas de otros países. Incluso Gran Bretaña copió mucha tecnología textil de los Países Bajos antes de la Revolución Industrial. Ahora, los países desarrollados han vuelto a empezar a bajar de la escalera, a través de una estricta protección de la propiedad intelectual y costosas tarifas de patentes. El costo del derrame de tecnología para los países de desarrollo tardío es cada vez más alto, o incluso inasequible. Según las estimaciones de Zhang Xiaozun, a principios del siglo XXI, los países de desarrollo tardío pagaban hasta 45.000 millones de dólares estadounidenses en derechos de licencia de patentes a los países desarrollados cada año, lo que representa la mitad de la ayuda exterior total de los países desarrollados. En otras palabras, la mitad de la ayuda proporcionada por los países desarrollados a los países de desarrollo tardío regresa a los bolsillos de los países desarrollados en forma de derechos de licencia de patentes. Por supuesto, Zhang Xiaozun también admitió que sus dudas sobre la protección de la propiedad intelectual atraerán muchas críticas. Por ejemplo, la gente suele preguntarle, dado que usted se opone tanto a los derechos de propiedad intelectual, ¿permitirá que otros plagien su artículo y lo publiquen en su propio nombre? En respuesta a esto, Zhang Xiaozun dijo, un código es igual a un código. De hecho, muchos grandes científicos solo exigen el derecho de autoría, pero no los derechos de patente, y están dispuestos a poner los resultados de sus investigaciones a disposición de toda la humanidad para su uso gratuito sin reducir en absoluto su creatividad. Además, Zhang Xiaozun no está en contra de los derechos de propiedad intelectual. Simplemente señala de manera realista que, según la experiencia histórica, no existe una correlación obvia entre la estricta protección de los derechos de propiedad intelectual de un país y si la economía del país puede despegar. Ahora, repasémoslo juntos. Zhang Xiaozun nos mostró a través de datos históricos económicos detallados que el proceso de industrialización y despegue económico en los países desarrollados nunca fue el gobierno pequeño, la política industrial de laissez-faire y el libre comercio que pretendían, sino más bien la industria naciente fuertemente promovida por el gobierno. Los métodos de protección incluyen aranceles elevados, apoyo industrial, subsidios directos e incluso el despido directo del equipo nacional. Solo cuando los países desarrollados hayan establecido plenamente sus ventajas industriales implementarán plenamente el sistema de libre comercio.
De manera similar, en la etapa de despegue económico, los países desarrollados no dependieron de una estricta protección de la propiedad intelectual para lograr la actualización tecnológica, sino que recurrieron al robo de secretos industriales por parte del Estado, así como a la imitación mutua, los imitadores y el plagio. Solo cuando los países desarrollados se conviertan en monopolios absolutos de los derechos de propiedad intelectual seguirán enfatizando la importancia de la protección de la propiedad intelectual. Pero ahora, los países desarrollados están haciendo todo lo posible para convencer a los países de desarrollo tardío de que un gobierno pequeño, políticas industriales de laissez-faire, libre comercio y una estricta protección de la propiedad intelectual son el único camino correcto hacia el desarrollo económico. Zhang Xiaozun se preguntó si los países desarrollados han interpretado mal su propia historia de desarrollo o si están deshaciendo la escalera deliberadamente. No olvides que hay un proverbio en inglés que se llama haz lo que digo, no lo que hago. La traducción es, haz lo que digo, no aprendas como lo hago. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?